Quiero agradecer muchísimo allá en Tijuana, en Baja California, la presencia de Adolfo Solís, doctor en Derecho, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte, ¿eh? Mi querido amigo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto. Fíjate que en estos últimos días hemos visto muchos pensamientos muy interesantes. Un artículo extraordinario de Enrique Krause el pasado domingo en el que habla de la libertad del hombre. La libertad del hombre como principio, que es la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, y qué es lo que sucede cuando no hay libertades. Y sobre este tema, en función estricto de un análisis en base constitucional y del derecho de los mexicanos a la expresión, sentimos que hay amagos a la libertad, a las libertades. Por decir casos como el del señor Humberto Moreira, que ha atacado consistentemente a la prensa mexicana en demandas que se han traducido en largos litigios entre un hombre cuestionado públicamente y quienes se encargan de la libertad per se, de ejercerla. Y esto implica, creo, un peligro porque hay gente que tendrá la capacidad para defenderse en términos legales y hay gente que no. Y aquí yo quisiera una primera reflexión sobre esto. Claro, fíjate que hemos entrado en el país en un mecanismo involutivo. Hemos dejado de evolucionar. Y en particular el caso Moreira es un tema sumamente relevante que la población debe de conocer, porque es un mecanismo mordaza para todo el periodismo, para todos los comunicadores. Es un mecanismo donde el Estado está a disposición de los gobernantes, donde el Estado está para callar a aquel que resulta incómodo, donde el Estado está para simplemente silenciar cuando quiere y como quiera. Y te voy a explicar por qué, Pedro. Se acaba de resolver por la 10ª Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y este caso, ahí en esa 10ª Sala se llevó un juicio en contra de los comunicadores de este país por Humberto Moreira, donde él se siente agraviado por haber sido objeto de aparentes vejaciones, porque un comunicador o dos o tres digan que es corrupto, que es un delincuente, que es una persona non grata a un sistema y que se ha robado las arcas públicas gubernamentales. Eso para Humberto Moreira fue como decir: me estás agrediendo en mi intimidad, en mi honor y en mi honra. Y esa 10ª Sala decide condenar a todos los comunicadores, y los comunicadores en su defensa van al cuarto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, en los amparos 74-2018 y 75-2018. Y fíjate, se interpreta el derecho a la información, Pedro, y el derecho a la libertad de expresión. Y lamentablemente, usando el poder y teniendo el control y sabiendo que era indebido hacer un análisis prematuro de todo esto, se condena a los comunicadores, se condena a los periodistas a que no expresen palabras, frases o alguna expresión que pueda considerarse insultante para los gobernantes. Todas las mañanas encontramos por parte del presidente de la República palabras insultantes, agresivos. Nos llegan a tachar de evasores, de neoliberales, de pensadores inconformes, de opositores al sistema. Bueno, todas esas palabras, todas las palabras que el gobernante diga de un ciudadano o diga de las personas, no tienen sanción. Pero si los ciudadanos lo decimos o los comunicadores lo dicen del gobernante, del presidente de la República, entonces objeto de amago. Eso resolvieron en el cuarto tribunal colegiado. Y es muy preocupante que esto esté ocurriendo, Pedro, porque un comunicador de ahora en adelante no podría hacer insinuaciones, no podría decir palabras insidiosas, no podría atacar, difamar o insultar, porque dicen que el derecho de la comunicación está por debajo del derecho de expresión. Y basado en eso,
ese derecho de comunicación está sujeto a límites, pero del sujeto pasivo, del sujeto privado hacia el gobierno. Pero del gobierno pueden salir todas las mañanas Andrés Manuel López Obrador, o puede salir cualquier gobernador a atacar, a insultar, a decir palabras insidiosas. Ellos sí pueden decirnos que somos unos rateros, pero si tú le dices que es un ratero, en automático puede haber un efecto, Pedro, donde tengas que inclusive indemnizar, como pasó en el tema de Humberto Moreira, que él, cuando se le califica de impostor, que es un impostor, cuando se le califica de pillo, que es un pillo, cuando se le califica de cómplice del sistema y haber desviado fondos, porque ha desviado fondos, dice que eso rebasó el umbral de tolerancia que un comunicador o que varios comunicadores pudieron haber dicho sobre él, que era parte de la delincuencia organizada. Decía que eso rebasaba el umbral de su intimidad, de su honra. Pero aquí hay una parte importantísima, que en materia de sanciones hay una ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida, al honor y a la propia imagen que aplica a la Ciudad de México, que se puede sancionar solo hasta 350 días de salario mínimo. Pues Pedro, los tribunales, el Poder Judicial de la Ciudad de México, que se ha distinguido por ser uno de los más corruptos del país, el propio Tribunal Superior de Justicia, ¿qué dice? ¿Sabes qué? Es inconvencional, y el colegiado lo confirma, que es inconstitucional que haya un límite de 350 días de indemnización para el gobierno. Si Andrés Manuel López Obrador quisiera atacar a todos los comunicadores, ahora ya no va a haber una sanción por daño moral de 350 días de salario mínimo. Puede ser la sanción que un juez decida en el monto o en el límite que quiera. Es sumamente grave, Pedro. Es muy grave lo que sucede porque se condena a un comunicador, en este caso a la comunicación toda, bajo una premisa que se puede hacer una mecánica, porque si el procedimiento que lleva a cabo Moreira para demandar comunicadores se vuelve pauta para cualquier político, llegará un punto en el que los comunicadores no podrán hablar, porque cada vez de que emitan un juicio de valor en función de lo que es de fama pública, pues no habría absolutamente para el comunicador ninguna libertad, so riesgo de ser demandado. Así lo entiendo. Exactamente. Esta decisión es sumamente importante para el país, porque no solo se llevó a nivel sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, no solo se llevó a los colegiados, sino que la propia Suprema Corte fue la que dijo que el artículo en materia de responsabilidades que limitaba a 350 días de salario una indemnización para el gobierno, que era inconstitucional, porque la indemnización podría ser mayor. Imagínate que hoy los comunicadores, todos los comunicadores de este país con este precedente, todos los comunicadores no van a poder decir nada que pueda salir de un parámetro que el funcionario vaya a calificar que llega a violar su intimidad, que llega a violar su honor o que llega a violar su imagen. Imagínate nada más, el populista todas las mañanas llega y utiliza el discurso con el propósito ¿de qué? De tener control, de dividir, de usar el discurso como un vehículo de división. Cuando nosotros nos enfrentamos ante eso, nos enfrentamos también que ellos sí pueden acusar, pueden insultarnos, pueden agredirnos y simplemente se la pueden pasar hablando de honestidad y de corrupción como si ellos fueran los más honestos y los menos corruptos. Y me parece que hemos visto una serie de hechos y sucesos que demuestran realmente la gran corrupción que no se ha frenado en este país. Y la sociedad, mucha sociedad que sigue al presidente y a todo el grupo de gobernantes, solo puede hacerse una pregunta a sí mismo: ¿qué tanto ha mejorado su vida? ¿Qué tanto ha mejorado el nivel de ingresos? ¿Qué tanto ha mejorado su entorno económico? ¿Qué tanto tienen cobertura de salud? ¿La educación de sus hijos mejoró? ¿La seguridad mejoró? ¿La infraestructura donde se desempeñan mejoró? Hoy tienen mayor certeza
que la que teníamos en el pasado? Y la respuesta es no, Pedro. Claro. Aún por más que se diga con discursos de odio que hay un grupo del pasado que era corrupto y este grupo nuevo que no es corrupto, me parece que no nos podemos pasar viviendo del pasado, nos tenemos que pasar tratando de resolver los problemas futuros. Y con este tipo de decisiones nos deja mucho que desear, porque nos damos cuenta que estamos entrando a un sistema que pasa de populismo a totalitarismo, y eso pudiera ser sumamente grave, Pedro. Sí, incluso entiendo que dentro de las determinaciones que se están tomando hacia los comunicadores, aparte de la sanción económica, tiene que ver con el desdecir de aquello que se afirmó, ofreciendo con su retracción pues una especie como de disculpa tácita a aquel que se sintió agraviado por algo que es de fama pública. Es decir, si alguien, un periodista, dice que fulano es un ratero, cuando es de fama pública que lo es, se tiene que retractar como parte de la condena, aparte de la pena económica. Exactamente, esa es una parte muy, pero muy importante. La retracción es una consecuencia de los efectos de la sentencia. La persona no solo tiene que pagar la indemnización que se ordene por un juzgado, sino que aparte, y lo tiene que hacer en 3 días ese pago de la indemnización, aparte está obligado a retractarse, a publicar esa retracción. Y lo más grave de todo esto es que debe de buscar todos los vehículos para publicarlo en las páginas de internet, en los periódicos de mayor circulación, todo aquello donde haya salido una nota diciendo que la persona se sintió agraviada, el funcionario público con una piel delgada, se sintió agraviado porque dijeron que era ratero, que era corrupto, que se había robado las arcas gubernamentales. Y no importa que haya pruebas como pasó en el caso Moreira, no importa que haya pruebas donde la Auditoría Superior de la Federación había hecho un análisis, un balance de todos los desvíos de fondos. No importa que haya toda esa evidencia. Si la sala es sujeta a un control del Poder Ejecutivo, es decir, si los jueces, para ser concretos, si los jueces, para no perder su trabajo, para que no los cambien, para que no se quejen de ellos, están decidiendo a favor del poder público, están decidiendo a favor de los gobernantes para no perder ese estatus, me parece sumamente importante, porque eso implica una involución, y la involución se da desde que no hay división de poderes, desde que el Poder Judicial no actúa más que con una parcialidad gubernamental sumamente peligrosa, porque la pena debería de ser igual. Si tú dices que yo acusar al gobernante de ratero o de corrupto es indebido, entonces ¿por qué permites cada mañana que con discursos el presidente lo haga? Nos hagan eso. Entonces, ahora, de allá para acá sí nos pueden acusar de rateros y corruptos, pero de aquí para allá no se puede acusar de ratero y corrupto porque es infamante, es contra el honor y contra la imagen del gobernante. Qué piel tan delgada, Pedro. Una última pregunta, Adolfo. Entonces, ¿qué implicaría para un comunicador? Porque si un comunicador, el que sea, acepta esto, lo que está aceptando es el final de la libertad de expresión en México. Exactamente. Y te digo una cosa, o sea, yo te lo digo como comunicador, yo estaría dispuesto a establecer un proceso de resistencia, de decir, pues si esto dice la Suprema Corte, que me perdone la Suprema Corte, pero está faltando todo a un principio de legalidad en la que se está conculcando el derecho de cualquier mexicano en un medio de comunicación o en muchos a disentir de un gobierno, de un gobernante o de un político. Y si nos sometemos a una, Adolfo, ya nos sometimos a todas. Es como el bullying, ¿no? Cuando dejas que llegue un niño y te jale la oreja. El día de mañana te van a llamar el chorejas porque vas a estar con las orejas, pero de burro de tanto que te las van a jalar. Yo creo que comparecer ahí, aunque fuera una ilegalidad o una desobediencia, yo te digo una cosa, yo creo que el comunicador está obligado a instalarse ahí,
a someterse a una acción que a todas luces en cualquier parte del mundo sería ilegal. Por supuesto, y aquí me parece que lo más importante para los comunicadores es ese efecto de resistencia, porque si no, esto implicaría una mordaza. Ningún comunicador de ahora en adelante, ningún comunicador podría expresarse libremente porque se limitaría el derecho a la información y se le acusaría diciendo que ejerció la libertad de expresión cuando estaba subordinado a guardar ciertas formas al momento de comunicar. Los ciudadanos tenemos derechos y uno de esos derechos es el derecho a la información, Pedro. Eso no es un derecho de los comunicadores, eso es un derecho de los ciudadanos y por tanto no pueden llegar a amordazar a ningún comunicador, porque el día que eso suceda vamos a tener un sistema que controle, que domine, como ha pasado en el pasado. Como ya hemos tenido todos esos efectos de control hacia los comunicadores, pero lo peor, que aquel que sea contrario al sistema, que aquel que no le guste al sistema, pues va a ser demandado, va a estar simplemente precedido por una serie de acciones dolosas de los gobernantes sintiéndose afectados, y los jueces van entonces a empezar a fijar indemnizaciones a favor de los gobernantes. Eso sí, los comunicadores van a tener que pagar grandes indemnizaciones a los gobernantes, pero los gobernantes jamás van a pagar nada a los ciudadanos. Adolfo Solís, gracias por esta reflexión y nos pones una tarea a todos los comunicadores que hay en México. Una de dos, o resultamos mancebos y ponemos nuestro cuello para que nos lo corten en la guillotina, o establecemos un principio en donde respetaremos a nuestro principio de libertad de expresión, porque lo respetaremos, los que estamos dispuestos a no ceder ante nada, sea la Suprema Corte, sea el sereno. En este país no podemos dejarnos vencer por esto que sería el principio del fin de la democracia y el principio de la dictadura. Te mando un abrazo y te agradezco como siempre tu presencia aquí en el programa. Claro que sí, hermano, cuídate mucho. Gracias, Adolfo Solís, un constitucionalista que nos dice, si hay comunicadores que son castigados por haber dicho cosas que atentan en contra de la probidad de políticos corruptos, pues entonces los comunicadores tienen que defender la plaza, so riesgo de desobedecer a la mayor instancia de la justicia, entre comillas, de México. Fíjense a dónde hemos llegado. El presidente puede decir que es un inmundo pasquín, un periódico, pero uno, como comunicador, no puede uno tocar a un político ni con el pétalo de una rosa, porque es demandado y obligado a desdecirse de aquello que dijo. ¿Saben cuándo lo vamos a hacer? Nunca. Así de sencillo. Los que pensamos que no lo debemos de decir, es decir, que no debemos de ceder ante esto nunca, porque esto sería el principio del fin para la democracia mexicana.